A dormir. Yo nomás no escucho, todavía no empezó la clase. Vos nomás no Profe, tu escuchás. micrófono, profe. Bancana, Diego, habla la profesora. Buenas, profe, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Tu micrófono creo que no está funcionando. Profe. Ahí está. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora Sí, sí, profe. profe. Buenas noches. Buenas noches, una noche un poco incidentada, primero por mi internet que está cableando desde las 8 que estoy intentando así arrancar. Y bueno, y ahora con el tema del micrófono que no le encontraba la vuelta ahí para activar. ¿Cómo están? Súper bien. Bien, profe, bien. ¿Y vos? Bien Excelente, profe. también. Hoy vamos a estudiar, vamos a tratar la unidad 4 de nuestro contenido programático, que habla acerca de las normas, de los procesos de interacción social. A ver. Los procesos de interacción social. A ver.
compartirles pantalla. Bueno, vamos a ir empezando a ver si se van acoplando, entonces les voy a tratar de dar, les voy a ir ingresando a los compañeros, que me tengan paciencia nomás. Como les decía, hoy vamos a hablar de los procesos de interacción social. En todo tipo de grupos existen relacionamientos o diversas formas de relacionarse que tienen las personas, y justamente ese relacionamiento, esa interacción social es la que nos distingue de los demás seres vivos animados, por así decirlo, ¿verdad? Los grupos y las personas están relacionadas en virtud de vamos a decirle tres brazos, tres partes, por así llamarlos, y estos son el estatus, el rol y el proceso en sí, ¿verdad? Recordemos de que, ¿qué era el estatus? El estatus es el puesto o la posición social que ocupa una persona dentro de la sociedad. En tanto que el rol es el papel o la función que desempeña una persona dentro de la sociedad, y el proceso viene siendo la suma de todo lo que conlleva ejecutar o efectuar lo que son los estatus y los roles. Los procesos de interacción social, no sé si se les cambia en pantalla, parece que no. No se cambia. No se cambia, ¿verdad? Vamos a ver cómo solucionamos. Ahora sí ya se ve. Pero ven la misma diapositiva, ¿verdad? No les cambia a ustedes. Se cambió un rato y después volvió otra vez en el mismo. ¿Sí? Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, claro. Sí. No sé por qué se me desordenó todo. Bueno, proceso en sociología es una serie repetida de operaciones, y estos procesos pueden ser tanto positivos como pueden ser negativos. Positivos o conjuntivos porque tienen la virtualidad de unificar, de juntar, de fortalecer, ¿verdad? En este tipo de procesos conjuntivos predominan los valores tales como el amor, la asistencia, la cooperación, la justicia, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos procesos conjuntivos? Justamente la cooperación es un tipo de proceso conjuntivo positivo, la acomodación y la asimilación. Y por debajo, no sé por qué les digo que se me mezcló acá un chiqui, se me configuró para que vean bien esta parte. Los procesos disyuntivos o negativos. Los procesos disyuntivos o negativos predominan la injusticia, el odio, el etnocentrismo. ¿Y cuáles son los procesos disyuntivos o negativos? La competición, la obstrucción y el conflicto. El contenido de los procesos de interacción social. Como decíamos, todo proceso de interacción social, como bien su nombre lo dice, incluye siempre la conducta repetida y constante de dos o más personas dentro. Ahí se fue otra vez. Pasa que cuando les hago nomás la aclaración, cuando doy ese tema de cambio de pantalla y les doy para que ingresen los compañeros, ahí se me descoloca, pero después vuelve otra vez por lo que se ve. Bueno, como les decía, ese proceso de interacción social implica siempre una conducta repetida, una conducta compartida por los diversos miembros de la sociedad, ¿verdad? No es una situación estática porque un proceso
conlleva detrás, como les decía, sus particularidades, entiéndase como tales lo que son los roles y lo que son lo que es el estatus en sí de esa persona. Una persona ocupa un determinado estatus, un determinado puesto dentro de la sociedad, y detrás de ese puesto está una suma de roles, es decir, una suma de funciones, papeles que debe desempeñar dentro de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el caso del grupo social compuesto por los hermanos, por ejemplo, que es el grupo social de la familia, los hermanos muchas veces pueden ejecutar tanto procesos conjuntivos tales como la cooperación, porque siempre en una familia generalmente todos cooperamos, todos tratamos de colaborar por el bienestar familiar, ¿verdad? Y así lo habíamos visto que inclusive en sus inicios las sociedades primitivas, esas primitivas, que eran las de los cazadores y recolectores, que ellos justamente, ¿cuál era la principal función de ellos inicial? Era conseguir el sustento a los efectos de evitar que la especie perezca, por así decirlo, es decir, conseguir alimento para el día a día, ¿verdad? Después eso se fue, digamos, especializando, fueron consiguiendo excedentes en cuanto a alimentos, entonces eso le pudo dar a ellos la posibilidad de ejercer o realizar otras funciones. Así también, como decíamos, como los hermanos pueden estar o pueden ejecutar un proceso de cooperación, también muchas veces pueden estar en un proceso disyuntivo, cuál es la competencia, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de la competencia, pero la competencia tiene sus variantes, tiene sus formas sanas, por así decirlo, porque como siempre les decimos muchas veces, y estudiamos esto en la unidad 2, de cómo aprenden los niños, ¿verdad? Y hay dos procesos por los cuales los niños generalmente internalizan o incorporan desde muy temprana edad ciertas normas, ¿verdad? O ciertos, vamos a decirle, ciertos valores que se les quiere transmitir. Y ellos son justamente la competición o la competencia y la imitación, ¿verdad? Los niños aprenden a través de la competencia y a través de la imitación. Y este proceso el social disyuntivo, en este caso la competencia, también puede darse en un grupo familiar dentro de lo que serían los hermanos, por ejemplo. Muchas veces los padres les dicen, bueno, quien junta más rápido sus juguetes va a ganarse, qué sé yo, ir al parque o cosas así, ¿verdad? Entonces, se trata de que a través de esa competencia sana, ellos internalicen e incorporen la norma del orden, ¿verdad? De dejar su juguete en determinados lugares, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente. Ahora vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando cada uno de nuestros procesos. Vamos a hablar primero de la cooperación. La cooperación, como bien ustedes tendrán una idea, es un proceso social en el que predomina justamente el hecho o el objetivo de conseguir algo en común. Es decir, formado en un proceso social por el cual dos o más personas que integran un grupo social actúan en común a los efectos de perseguir un objetivo común, ¿verdad? En este caso, el grupo, en el grupo en donde generalmente predomina este proceso conjuntivo es justamente la familia. En ese grupo educativo, ese grupo de compañeros, de amigos, en ese grupo de vecinos que hoy lamentablemente ya no tenemos porque cada vez vivimos más encerrados ante ciertas circunstancias de hechos de violencia que se generan en nuestro país, en nuestro barrio, cosa que antes no, ¿verdad? Antes nosotros teníamos la posibilidad de andar libremente por las calles. Hoy yo creo que la mayoría va a coincidir conmigo, salvo que sea en un barrio cerrado, en un edificio, salen ahí por dentro del edificio, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos la dicha todavía de andar por las calles, irnos a la plaza, recorrer por ahí. Entonces hoy ya generalmente uno no se anima a mandarle ni a la despensa muchas veces a sus hijos, ¿verdad? Por todo lo que pasa, ¿verdad? Por todo lo que estamos viviendo. El siguiente proceso social conjuntivo es la llamada acomodación, perdón. En la acomodación, ¿qué es lo que hacen?
las personas o los grupos actúan de manera simultánea a los efectos de reducir o tal vez impedir muchas veces o inclusive eliminar ciertos conflictos. ¿Cuáles son las formas más comunes, por así decirlo, de ese proceso conjuntivo positivo conocido como acomodación? Uno de ellos es el arbitraje, también puede ser la mediación o también puede ser la conciliación, ¿verdad? Hay cierta diferencia entre todos estos procesos sociales conjuntivos positivos, ¿verdad? Saben ustedes de que tanto el arbitraje en nuestro país tiene una ley especial a través de la cual, ¿qué es lo que hacen las personas? Dejan a merced, mediante un acuerdo, de que un tercero o un tribunal, por así decirlo, colegiado, compuesto por árbitros, decidan respecto de ciertos conflictos que se pudieran generar entre las partes, ¿verdad? Y ese arbitraje es como un juicio, ¿verdad? Como les digo, tiene una ley y es esa sentencia denominada en el proceso de arbitraje laudo arbitral es de cumplimiento obligatorio para las partes, ¿verdad? Entonces uno, si firmó ese convenio arbitral, ¿qué implica eso? De que se va a someter a lo que decida, ya sean los árbitros, en el caso de que hayan designado 3 árbitros, o el árbitro en definitiva, ¿verdad? En tanto que los otros procesos conjuntivos, tales como la mediación, por ejemplo, la mediación en este caso también es, digamos, implica la intervención de un tercero. Pero en la mediación, este tercero no tiene poder de decisión. ¿Qué es lo que hace el mediador? El mediador es como un, a ver, ¿cómo les digo? Como un, no es como un árbitro, es como un intermediario, que lo que hace es hacer que las partes, que cada una de las partes involucradas expresen sus necesidades, sus desavenencias, y entonces escucha primero una parte, escucha la otra parte, muchas veces puede ser en presencia de ambas o muchas veces les puede escuchar por separado, y después trata de que sean las mismas partes las que encuentren las soluciones a ese conflicto que fue lo que los llevó a la mediación. Actualmente en Paraguay, ustedes por ahí habrán escuchado ya alguno que trabaja en la profesión o qué sé yo, que están al tanto, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dentro de lo que sería la división de la solución de los conflictos individuales en las relaciones de trabajo, tiene su departamento de mediación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los trabajadores generalmente cuando se ven afectados en ciertas circunstancias derivadas de ese contrato de trabajo? Recurren justamente a la oficina de mediación, al departamento de mediación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Cuándo es generalmente en donde más se recurre? Cuando se les despide a las personas y estas personas muchas veces no tienen la certeza de o sea, de saber cuándo se les va a pagar, cuánto se les va a pagar, si lo que se les está pagando o lo que se les está ofreciendo es realmente lo que corresponde. Entonces, esta oficina ofrece esos servicios y ¿qué es lo que hace? Lo mismo que les comenté, le ofrece una invitación a las partes involucradas, tanto empleador como trabajador. Generalmente se le da al trabajador la invitación para que le acerque al patrón, para que éste comparezca a esa audiencia de mediación y se les escucha. Ahí se les hace saber, porque ese es otro punto, chicos, muy importante que tenemos que traer a colación, de que durante
la audiencia de mediación, todo lo que queda ahí debe ser de carácter confidencial, es decir, ninguna de las partes puede revelar. Generalmente se les hace suscribir luego un acuerdo de confidencialidad. No se da tanto en el Ministerio del Trabajo, no se suele luego dar, para ser más específica, porque suelo asistir mucho a las audiencias, pero sí generalmente ese acuerdo de confidencialidad se les suele hacer firmar cuando las mediaciones se hacen ante la oficina de mediación del Poder Judicial, porque el Poder Judicial también tiene su departamento u oficina de mediación, ¿verdad? A la que generalmente se someten como primer paso todos los procesos derivados de los asuntos generalmente, o la mayoría de los asuntos de la niñez y la adolescencia. No voy a decir todos, pero sí puntualmente en lo que respecta a la asistencia alimentaria y también a lo que respecta al régimen de relacionamiento. Generalmente cuando se reciben ese tipo de procesos, o cuando los juzgados de la niñez y la adolescencia reciben ese tipo de procesos, hacen una derivación instantánea. Muchas veces inclusive esperan que se le corra traslado a la otra parte, o se le notifica de la presentación de la demanda, y ya inmediatamente en esa primera providencia se les hace saber de que se deriva a la oficina de mediación del Poder Judicial para que se realice el trámite, digamos, extra procesal, porque lo que se hace en la oficina de mediación es extra proceso, ¿verdad? Pero por ley, generalmente se establece la derivación a esa oficina. Y como les decía, los procesos que más generalmente suelen remitirse a esa oficina son los asuntos de la niñez, específicamente todo lo que tenga que ver, como les decía, con las cuestiones de asistencia alimentaria, y lo que tiene que ver el régimen de relacionamiento, ¿verdad? Que anteriormente era conocido como régimen de visita, ¿verdad? ¿Cuáles son otros procesos que se suelen derivar generalmente ya iniciados en estos casos? Procesos, por ejemplo, de indemnizaciones por daños y perjuicios. Son procesos que se dan en el marco de lo civil y comercial, a donde generalmente, una vez contestada la demanda, ustedes saben de que se presenta la demanda, se le corre traslado a la otra parte para que esta parte conteste, se allane. Allanar quiere decir aceptar, ya sea total o parcialmente, a las pretensiones de la otra parte, o plantear otro tipo de defensa que tenga a mano, ¿verdad? Entonces, una vez que se contesta la demanda, se produce lo que en proceso, en derecho procesal, conocemos como que se traba la litis, y ahí, antes de abrirse la causa prueba, generalmente se deriva eso a la oficina de mediación para intentar llegar a un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Supongamos que en el proceso, la etapa de mediación, por así decirlo, se llega a un acuerdo, ¿verdad? Se labra un acta, el mediador en este caso labra un acta acerca de los puntos que fueron acordados por las partes, y el acta con el informe se remite justamente al magistrado competente originario en el proceso, para que este magistrado resuelva homologando lo que acordaron las partes. Y con esa homologación ya se termina el proceso, ¿verdad? Realmente muchos procesos, y principalmente cuando se trata de cuestiones de familia, se puede llegar a un acuerdo en ese sentido, y acorta muchísimo el proceso, ¿verdad? Porque muchas veces como que las partes necesitan la intervención de ese tercero neutral, por así decirlo, porque el mediador tiene que tener eso, tiene que ser un tercero neutral, un tercero imparcial, que no esté del lado de ninguna de las partes, ¿verdad? Y finalmente, el otro proceso conjuntivo, que es el de la conciliación. La conciliación sí ya es una parte del proceso que generalmente se da mucho en lo que es el proceso laboral. En el proceso laboral nosotros tenemos una etapa que justamente es cuando se contesta la demanda. El Código Procesal establece de que el juez debe llamar a una audiencia de conciliación, pero esa audiencia de conciliación, a diferencia de la de mediación, se realiza en las instalaciones de la Secretaría, en presencia, tendría que ser del magistrado o del actuario, en este caso,
¿Y qué es lo que intenta el magistrado en este caso? Tratar de que las partes también conciliar, lleguen a un acuerdo. A lo mejor le dice, bueno, él está pidiendo esto y vos aceptás una parte porque no tratan de ceder y llegan a un acuerdo y bueno, y hacen eso, ¿verdad? Entonces, por ahí llegan a conciliar, entonces esa es otra manera que se pone fin al proceso de manera anticipada. Sí, Junior. Te escuchamos, Junior. Sí, profe, yo quisiera hablar sobre el tema laboral. Yo tuve un trabajo donde yo a un acuerdo con esta empresa. Tenían que pagar 1.300.000 y algo, y de eso me dieron 500.000 nomás ya. Y eso quedó en vano ahí lo que sobró allá, por los 300 y algo mil sobró. No sé si eso queda ahí o yo tengo que hacer una demanda en contra de ellos o cómo es todo, profe. Bueno, yo les voy a comentar ahí un puntito para que todos tengan en cuenta eso en la vida práctica, porque yo soy laboralista, entonces les voy a intentar transmitir también esa parte. Bueno, ustedes tienen que tener presente de que cuando hay un despido o cuando ustedes se consideran despedidos, ustedes tienen un plazo muy breve para recurrir ante la justicia e interponer la demanda de cobro de guaraníes por despido injustificado. Ahora tienen nada más que 60 días para esos rubros que generalmente son los que engrosan más la liquidación, que son la indemnización por despido injustificado y la indemnización por falta de preaviso, ¿verdad? Si transcurren esos 60 días, ustedes pueden demandar, pero ¿qué pasa? El empleador en este caso puede interponer lo que se conoce como una excepción o defensa de prescripción. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Neutralizar eso, y muy probable que si transcurrieron los 60 días desde que ocurrió el despido, entonces eso le haga lugar y disminuya las pretensiones, ¿verdad? La mayoría de las acciones laborales, salvo esas, y por ejemplo la acción que tiene el empleador para dar por terminada la relación laboral con causa, que es de 30 días, la mayoría de las demás acciones prescriben al año de haber nacido. Entonces, yo no sé cómo viene la mano, en este caso, si es que por ahí vos firmaste algún acuerdo con ellos. Si vos firmaste un acuerdo con ellos, para ejecutar ese acuerdo vos tenés hasta un año para poder ejecutar, pero eso cómo ejecutar a través de una demanda en lo laboral, o en este caso a partir del año 2017-18, en donde se cambió la competencia de los juzgados de paz, se eliminó lo que es la justicia letrada y los juzgados de paz pasaron a ser competentes por el monto de justicia letrada. Entonces, los juzgados de paz pueden también intervenir en los procesos laborales. Por eso te digo. ¿Ese no es el artículo 41 de la caja bancaria? No. No, es una ley que les digo, ya les digo cómo se llama la ley de juzgados de paz. Ustedes por ahí, la ley 6059 del año 2018 es la ley que justamente modifica el Código de Organización Judicial. En el Código de Organización Judicial se establecía de que los juzgados en materia civil y comercial, en razón de la cuantía, tenían tres variantes, por así decirlo, ¿verdad? Estaba la justicia de paz, por un lado, o los juzgados de paz. Estaba en segundo lugar la justicia letrada. La justicia de paz intervenía en procesos que no superaban los 300 jornales. 300 jornales es aproximadamente 8 millones y monedas, ¿verdad? A partir de los 100 jornales. A partir de los 101 jornales y hasta los 300 jornales era competencia de la justicia de paz. Con esta ley del año 2018, 6059, en donde modifica la competencia de los juzgados de paz, se elimina esa instancia intermedia que era la justicia letrada y queda directamente lo que sería juzgado de paz, y ya se pasa a primera instancia. Juzgado, se sube la competencia de los juzgados de paz hasta 300 jornales, que viene siendo más o menos poco más de 24 millones aproximadamente. Es decir, que si supongamos mi liquidación por despido injustificado me alcanza 22 millones, yo voy a tener que ir a demandar a un juzgado de paz competente
ya sea del lugar donde yo prestaba trabajo o puede ser del domicilio de mi empleador. Esa es una elección que yo como trabajadora voy a ejecutar, ¿verdad? Voy a establecer. Si es que supera ese monto, sí, voy a demandar ante un juzgado de primera instancia en lo laboral. No sé si está respondida la pregunta. Vamos a considerar que sí, porque no les escuché. Vamos a seguir con nuestro tercer proceso conjuntivo, que es el de la asimilación. La asimilación es el proceso a través del cual dos o más personas o grupos aceptan y realizan ciertas pautas de comportamiento que ejecutan las otras partes. Algunas de las minorías étnicas, por ejemplo, que fueron incorporando ciertas normas, ciertos valores, ciertas tradiciones predominantes en la sociedad paraguaya, por ejemplo. Algunos no, algunos quedaron ahí, pero otros fueron incorporando, ¿verdad? Después tenemos ciertas cuestiones que no debemos confundir o ciertas consideraciones que debemos traer a cotación, de que no debemos confundir lo que se conoce como proceso de socialización con el proceso de asimilación, dado que el proceso de socialización es algo más complejo, es algo que abarca mucho más, porque implica una adaptación, una incorporación constante de la persona dentro de la cultura, ¿verdad? Y que esa incorporación de esas normas debe, ¿cómo se dice?, observar él o la persona como miembro de una sociedad, ¿verdad? En este caso, el proceso de asimilación y el proceso de socialización es algo más general porque se da en todo tipo de sociedades. El proceso de asimilación es como una parte de ese proceso de socialización, vamos a decirle, se da en ciertos grupos más reducidos, por así decirlo, ¿verdad? La socialización, como bien lo dijimos, es algo o es un proceso general, en tanto que la asimilación es un proceso específico, ciertos obstáculos que muchas veces se pueden dar para que se produzca esta asimilación de manera más uniforme, por así decirlo, pueden ser el idioma, la religión, ciertos valores predominantes en la educación o la riqueza en sí, ¿verdad?, que puedan tener las personas, ¿verdad? Pasemos ahora a los procesos disyuntivos o negativos. El primero de ellos, el conflicto. El conflicto generalmente es esa interacción en el que dos o más personas o grupos tratan de excluirse mutuamente, ya sea aniquilando o intentando aniquilar a la otra parte o bien, ¿cómo se dice?, reduciéndola a la inacción. La forma más predominante es la del conflicto armado. El siguiente proceso disyuntivo o negativo es el de la obstrucción. ¿Qué es la obstrucción? Es ese proceso social a través del cual una de las personas o grupos que conforman esa sociedad contrarios tratan de impedir que los otros logren su objetivo, sin importar que el grupo que está tratando de impedir quiera obtener o quiera alcanzar ese objetivo o no. No importa eso. Es muchas veces por el mero placer, como quien dicen, de obstruir o porque justamente no están de acuerdo con los colores y se actúa en bloque. ¿Y dónde se da más que nada este tipo de proceso social negativo? En el Parlamento, en el Congreso, ¿verdad? Porque no hay como un ataque directo acá. Muchas veces se puede dar dentro de los mismos grupos que abogan cooperándose entre sí, porque ustedes sabrán de que, por ejemplo, los partidos entre sí otra vez tienen sus sectores, ¿verdad?
tienen cierta cantidad de bancadas y dentro de esas bancadas hay como subgrupos otra vez, personas que responden a determinado candidato o a los otros candidatos. Y mismamente, por eso decimos de que muchas veces se puede dar dentro de ese mismo proceso de cooperación, porque estas mismas personas que muchas veces actúan en bloque, porque son todas de un mismo partido, muchas veces ellas mismas pueden obstruirse entre sí porque no están de acuerdo con lo que pregona o con lo que quiere conseguir la otra parte, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando se da ese proceso de obstrucción, que tiene por finalidad justamente impedir que que la otra parte alcance el objetivo sin importar que yo quiera conseguir ese objetivo o no. Y finalmente llegamos a la competición. La competición o competencia es ese proceso social a través del cual las personas o los grupos que conforman quieren lograr un objetivo y esforzándose para conseguir tal objetivo, ¿verdad? Muchas veces puede parecer de que en este tipo de procesos uno se dirija a su adversario, ¿verdad? Pero no es precisamente así, ¿verdad? Entonces, las formas más típicas, por así decirlo, son también las llamadas competencias deportivas o las llamadas competencias comerciales, ¿verdad? Y como les decía, la competencia es muchas veces un proceso social que a lo mejor puede ser sociológicamente considerado disyuntivo. ¿Por qué? Porque se trata vamos a decirle, de sobrepasar a un grupo o a una persona, sea que esta competencia sea individual o grupal, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren lograr un objetivo, ¿verdad? Y muchas veces a través de la competencia, esta competencia sana, es que se puede llegar a dar también el aprendizaje, ¿verdad? Y muchos sistemas, por así decirlo, habrán escuchado hablar de esta organización OMAPA, que es ¿qué es lo que busca? A través de esta competencia, vamos a decirle, porque es una especie de competencia deportiva, en este caso competencia académica, lograr que los alumnos vayan incorporando, vayan internalizando ciertos ejercicios de matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? Y vayan superándose, quieran competir y a través de la competencia quieran ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces tiene otra vez una finalidad, por así decirlo, loable en este caso, ¿verdad? Hay ciertas consideraciones, como bien también lo vimos, entre lo que serían los procesos de socialización y la asimilación. Ciertas consideraciones generales que debemos traer a acotación entre lo que serían los procesos disyuntivos negativos, que no tenemos que confundir ciertas concepciones utilizadas como conflicto, como por ejemplo el tema del conflicto de ideas que se puedan generar entre ciertos sectores de la sociedad, ya sean sectores de jóvenes, sectores de partidos políticos, entre otros, ¿verdad? ¿Qué es lo que le interesa a la sociología? Recordemos que siempre a la sociología le va a interesar esas conductas que se repiten de manera constante y uniforme, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el conflicto jamás va a poder ser considerado como una relación unilateral. ¿Por qué? Porque indefectiblemente precisa de otra parte, ¿verdad? Sea otra parte de manera individual o de manera colectiva tratándose de un grupo, ¿verdad? Muchas veces el conflicto brota de la competencia y de la oposición, dicen los manuales de literatura sociológica, ¿verdad? Y al menos el que se destruyan del todo le sigue necesariamente una forma de acomodación, ¿verdad? Y ahí nos da el ejemplo del boxeo, ¿verdad? Que en este caso el boxeo en sí cuadra tanto dentro de lo que es el concepto del conflicto. ¿Por qué? Porque se trata de aniquilar al otro, ¿verdad?
Recordemos en la definición de conflicto que era aniquilar, lograr un objetivo tratando de aniquilar al otro o reduciéndole a la inacción, dice, ¿verdad? Nuestro concepto. Y en este caso el boxeo tiene esa peculiaridad doble, por así decirlo. Por un lado, porque tiene tintes de conflicto, pero por otro lado tiene tintes también de una competencia deportiva porque es un deporte aceptado mundialmente, ¿verdad? Y tiene ciertas reglas, ciertas normas, ciertas prácticas, ¿verdad? La integración sociocultural, ¿en qué consiste? Cuando hablamos de integración sociocultural, hacemos mención a la sociedad y a los diversos grupos que conforman esta sociedad, ¿verdad? Integración en términos sociológicos implica con frecuencia un proceso social como el de asimilación, el de aclimatación cultural, ¿verdad? Mucho solemos dar de ejemplo a los paraguayos y muchas veces les solemos criticar a los paraguayos que están regados por España, por ejemplo, que fue uno de los países que mayormente recibió a los paraguayos en alguna época. Hoy día ya no hay tanta migración hacia ese país. En un tiempo fue Argentina, también cuando muchos paraguayos volcaron su necesidad de trabajar hacia ese país y bueno, y estaba bien económicamente, entonces a ellos les producía rentabilidad, por así decirlo, ¿verdad? En términos económicos. ¿Qué pasaba con este tema? Muchas veces ellos, para integrarse a lo mejor a la cultura, ellos tenían que mimetizarse e incorporar principalmente la forma de hablar, ¿verdad? Porque muchas veces le decíamos, no, ¿por qué vos te fuiste un año, te fuiste 6 meses a Argentina y ya venís con ese tono de voz, ¿verdad? Le criticamos, pero la explicación después de hablar con esta gente es de que ellos se ven muchas veces forzados a incorporar, a internalizar ese tono de voz, no solamente español, sino que el tono argentino o muchas veces de otros lugares inclusive, porque por el tema del racismo, o sea, para no ser víctimas de tanto racismo que muchas veces discriminados, por así decirlo, por los integrantes de esas sociedades. Es lamentable, pero es la realidad, ¿verdad? Y ellos te dicen, no, tenemos que tratar de hablar lo mejor posible y hablar como ellos para evitar ser discriminados, ¿verdad? Pero lo que pasa es que muchas veces ellos al venir siguen otra vez, internalizaron también esa tonada que vienen acá y hablan y nosotros otra vez les criticamos, ¿verdad? O sea, es todo un tema cómo sobrellevar esa situación. Hay ciertos requisitos básicos que se tienen que dar para que se produzca ese proceso de integración sociocultural, ¿verdad? Principalmente ese proceso conjuntivo positivo al que conocemos como cooperación, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica este proceso? Que las personas puedan ayudarse, puedan ser capaces de colaborar, de cooperar conjuntamente para conseguir un objetivo. Y asimismo hay otro objetivo, otro requisito en este caso, que es la necesidad, la satisfacción de las necesidades socioculturales, ¿verdad? Significa que la gente o los integrantes de una sociedad hayan maneras aceptables de lograr los fines de las instituciones y de los grupos principales. Un sistema sociocultural no puede existir ni se puede imaginar a menos que contenga las instituciones y los grupos que satisfagan estas 6 necesidades, ¿verdad? Las necesidades familiares, las necesidades educativas, las necesidades económicas, las necesidades políticas, las necesidades religiosas y las necesidades recreativas de todo pueblo. Y ahí vamos a ver más adelante de que hay justamente existen estas instituciones sociales básicas que justamente son estudiadas en la mayoría de las sociedades. ¿Por qué? Porque se estudiaron las sociedades y se visualizó a través de estos estudios de que en todas las sociedades coinciden con estas 6, o sea, en la mayoría de las sociedades están vigentes estas 6 instituciones sociales, ¿verdad? Que tienen por finalidad justamente
satisfacer esas necesidades más básicas de los integrantes de la sociedad. Vamos a ver de que la integración cultural se puede analizar bajo 3 esferas o 3 puntos de vista, desde lo que sería la más mínima, que son las pautas o las normas de comportamiento, pasamos por las llamadas instituciones sociales, que son justamente ese conjunto de pautas, ese conjunto de normas, y ese conjunto de instituciones en sí, otra vez nos lleva al tercer nivel, que sería la cultura total, ¿verdad? La cultura de las normas. Y de ahí, la parte de la integración, como les decía, sociocultural, vendría siendo el estudio de ese proceso de interacción social vista desde las personas que conforman la sociedad. Y ya el proceso de integración cultural propiamente dicha es la faceta estudiada desde las normas. ¿Qué significa la interacción cultural a través de las pautas de comportamiento? Y significa justamente que la sociedad está, vamos a decirle, diseñada, está predispuesta para ir, digamos, lanzando o estableciendo ciertas pautas, ciertas normas que todos sus integrantes deberían de practicar para no salirse del esquema, por así decirlo, porque al momento de salir del esquema o de dejar de practicar esas pautas de comportamiento, las personas justamente son consideradas, sociológicamente hablando, desviadas, ¿verdad? Entonces, desviadas, ¿verdad? Entonces, dejar de practicar, y vamos a ver dentro de un rato, de que esa desviación no solamente es negativa, sino que puede ser también considerada de manera positiva. La integración cultural como cultura total significa que todas las instituciones que tenemos dentro de la sociedad, las instituciones familiares, las instituciones educativas, religiosas, entre otras, que deben estar entrelazadas, deben estar conectadas entre sí para que puedan funcionar de manera coordinada, ¿verdad? Una institución muchas veces puede llegar a desarrollarse mucho más rápido que otra. Hay ciertos roles que van a imponer siempre o que van a tener mayor exigencia que otros, y muchas veces, dependiendo de las instituciones sociales, van a predominar unos valores antes que otros, ¿verdad? La integración social, como les decía, también puede ser estudiada desde la siguiente esfera o de las siguientes esferas, ¿verdad? Como personalidad social, que es la personalidad del individuo. Dijimos de que la personalidad es esas formas de pensar, de sentir que tienen las personas y que van acumulando a lo largo de los años, ¿verdad? Que se va dando a través de los diferentes cuadros sociales de referencia por los que va atravesando la persona, ¿verdad? Esa personalidad social va formando parte de los llamados grandes grupos, y finalmente esos grandes grupos forman lo que se conoce la sociedad entera, ¿verdad? La integración social de la personalidad social. ¿Qué implica esto? Se refiere a que el individuo desempeña justamente diversos roles sociales, muchas veces en forma coordinada y consecuente, ¿verdad? El caso de una persona, el caso de ustedes mismos, ¿verdad? Ustedes saben de que en determinado grupo ustedes deben de respetar ciertas pautas de comportamiento. Acá en la facultad, por darles un ejemplo de grupo educativo, cuando están dentro de lo que sería el grupo educativo, ustedes saben de que tienen que respetar ciertas pautas, saben de que tienen que levantar la mano para poder conversar, para poder tomar la palabra, ¿sí? Para poder explicar sus percepciones, ¿sí? La integración social del grupo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que los miembros del grupo desempeñan ciertos roles, pero que a la par
trabajan de manera conjunta a los efectos de conseguir un objetivo común. ¿Qué es lo que se dice generalmente? De que muchas veces la prueba de la integración del grupo no es ese orden exterior visible, sino muchas veces este orden visible puede deberse a un poder coercitivo ejercido por una mayoría que predomina o que domina en este caso al grupo minoritario, al grupo mayoritario, por así decirlo. La integración de la sociedad entera se refiere a que todos los grupos que conforman la sociedad, sean estos grupos educativos, grupos familiares y todos los diversos subgrupos que conforman, en este caso, deben actuar de manera coordinada, deben cooperar entre sí para poder alcanzar ese objetivo común, porque sabemos de que como sociedad entera, muchas veces el objetivo que buscamos es justamente esa paz social, ¿verdad? Llegar a alcanzar la paz, llegar a evitar que haya desorden, evitar que haya conflicto dentro de la sociedad, y eso es lo que justamente se busca de manera coordinada entre los diferentes grupos que integran la sociedad. Hay ciertos factores que contribuyen o que son esenciales, mejor dicho, para que se produzca ese proceso de integración social. Primero que nada, que debe haber un consenso entre los valores de la sociedad, que los integrantes deben prestar su conformidad o, digamos, su predisposición a los efectos de participar en esas funciones que les están estableciendo y cumplir con las normas principalmente que la sociedad establece, ¿verdad? Y a la par, no solamente ejecutar esas funciones, vamos a decirle comunes, sino que cooperar para que el grupo, como vamos a decirle, como parte de la sociedad, pueda alcanzar todos los objetivos que se propongan. Pasamos ahora a la siguiente parte de nuestra unidad, que es la desviación social. ¿Qué es la desviación social? La desviación social implica que ciertos comportamientos, ciertas actitudes representan lo que se conoce como un quiebre de esas convencionalidades que se presentan en la sociedad, es decir, un quiebre de esas normas habituales o convencionales que están dentro de una sociedad. También se entiende a la desviación como cualquier comportamiento que define de la sociedad o el grupo como violación de las normas establecidas o aceptadas por la sociedad. Se tiene a ese comportamiento como desviante y anormal, ajeno, y que está principalmente ajeno a las pautas que imperan dentro de la sociedad. Y estas desviaciones o esta desviación en sí suele ser muchas veces causa de las diferentes desaprobaciones sociales. ¿Qué nos decía Durkheim? Durkheim ya cuando había hecho un estudio, Emilio Durkheim había hecho un análisis acerca del suicidio. Van a encontrarlo en diversos materiales y van a ver de que él encontró de que justamente analizando la casuística y todo lo que eran los datos estadísticos, encontró, o mejor dicho, pudo llegar a la conclusión de que existían diversos tipos de suicidio, ¿verdad? Y ahí encuentra un suicidio, o sea, una causa de suicidio que él no podía, digamos, definirlo, y finalmente llegó a la conclusión de un término que él utilizó y que decía que era el suicidio anómico. ¿Y qué implicaba ese suicidio anómico? Porque estaba el suicidio fatalista, estaba el suicidio egoísta, estaba el suicidio que realizaban muchas veces los esquimales, que no me está viniendo ahora el nombre, que era un suicidio en pro, el que hacen los soldados también,
que son capaces de dar la vida por los demás miembros de la colectividad. En este caso, los esquimales dice que tienen dentro de su cultura incorporada de que cuando ellos son viejos, como ellos se consideran como una carga o para no ser una carga para los demás integrantes de la sociedad, por ejemplo, ellos se apartan del grupo y van y mueren solos, por así decirlo, ¿verdad? Pero él encontraba de que había ciertos tipos de suicidio que se daban en épocas de prosperidad, de gente así que estaba viviendo o que tenía un estatus social económico principalmente así muy elevado, así como otras personas que estaban por debajo de ese estatus económico, ¿verdad? Entonces a ese tipo de suicidio le llamó suicidio anómico. ¿Por qué le llamó suicidio anómico? Porque él a la anomía le definía como una falta o carencia de normas referenciales que nos hacen justamente sostenernos emocionalmente y contenernos principalmente. Entonces, ese suicidio anómico, él entendía de que se daba en personas que estaban atravesando procesos o estatus, mejor dicho, económicos así muy prósperos o épocas de prosperidad o épocas de escasez, ya sea económica o muchas veces emocional, ¿verdad? Entonces, se daba en esas personas por la falta o carencia de esas normas, por no haber incorporado esas normas que le pudieran servir a ellos de sostén emocional en esos momentos en que necesitaban justamente, porque muchas veces uno se pone a pensar por qué esta gente así que tiene mucha plata de repente toma esa decisión tan drástica de acabar con su vida, ¿verdad? Porque muchas veces están, por así decirlo, carentes y vacíos emocionalmente para sostenerse, por así decirlo, ¿verdad? Es a la conclusión que muchas veces se arriba. No sé, por ahí alguien levantó la mano, no sé si está todavía. Rocío, te veo acá. ¿Está Rocío o no? ¿O quedó nomás levantada la mano? Perdón, profe, se fue nomás. Ah, bueno. Dale, volvemos entonces. A ver. Ahí. Bueno, vamos a ver, como les decía, que la desviación no solamente es negativa, sino también es positiva, ¿verdad? La desviación positiva, sociológicamente hablando, es aquella que se da cuando las personas rebasan por completo esos estándares normales de pautas de normas que la sociedad espera, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos ejemplos? Muchas veces los que se conocen como prohombres, héroes, heroínas, santos, las personas llamadas virtuosas, ¿verdad? Son personas que cuentan o que pueden ser, vamos a decirle, catalogadas como desviantes positivos, ¿verdad? Porque superaron, por así decirlo, las expectativas que eran normalmente esperadas. En cambio, la desviación negativa, que es lo que tiene como fundamento, es ese comportamiento que está íntegramente desaprobado por la sociedad por considerarse inferior e inadecuado. El caso de muchas veces llamarle a los inadaptados psicológicos, ¿verdad? El caso de los criminales, de los delincuentes, que son las formas así más conocidas, por así decirlo, de los desviados, ¿verdad? De las personas desviadas sociológicamente hablando. Vamos a ver que dentro dentro de lo que se conoce como desviación negativa tenemos subclases o subgrupos. 3 de ellos, ¿verdad? Una, que es la desviación negativa pura, que es la que incluye todo lo que sería, lo que tenga que ver con hechos punibles, crímenes, delitos que implican las leyes, o sea, son los que usualmente son considerados como desviados por la sociedad. Esos son los que integran ese grupo de desviantes negativos puros. Después vamos a otro subgrupo que sería la desviación negativa secreta, que es aquella que muchas veces violenta ciertas normas, pero que se realiza de manera imperceptible o muchas veces
si percibimos, nos callamos, ignoramos, ¿verdad? ¿Cuál sería un ejemplo en este tipo de casos? El hecho de institucionalizar muchas veces ciertas conductas, ¿verdad? Que vamos a ver la siguiente imagen, que tiene un concepto específico, lo que conocemos como desviación institucionalizada. Y la desviación finalmente negativa, falsamente acusada, que es lo que se centra generalmente en la rotura de ciertas normas de convivencia, porque son normas informales, no precisamente de leyes escritas, leyes que conllevan una sanción jurídica, por así decirlo. Generalmente se da en personas que tienen bajo o nulo poder adquisitivo y son los conocidos, por ejemplo, como mendigos en este caso, los pordioseros que viven en cierto estado de peligrosidad, ¿verdad? Esos son los desviados negativos falsamente acusados, ¿verdad? Y también en esta proyección, como les decía, encontramos la llamada desviación institucionalizada. Desviado o desviación de por sí es apartarse de las normas socialmente aceptadas o incorporadas por la sociedad. ¿Y qué pasa en el caso de la desviación institucionalizada? De que las personas, si bien saben de que una conducta o determinada conducta está reprobada por la sociedad, se ha incorporado de tal manera en el subconsciente de las personas que muchas veces pasamos por alto. ¿Cuáles pueden ser este tipo de ejemplos? O sea, el caso de las coimas. El caso de las coimas, el caso, por ejemplo, de la venta de los productos falsificados, que se da muchísimo en el mercado, muchas veces enfrente, anteriormente inclusive enfrente del Poder Judicial, estaban los que vendían los CDs, en la época de los CDs, después últimamente ya era con pendrive, ya era así más tecnológico. Bueno, y son situaciones o circunstancias que nosotros sabemos que está mal, sabemos que es un delito el hecho de vender productos falsificados, ¿verdad? Pero muchas veces igual compramos, igual le vemos a ellos y no decimos a un trabajador nomás que esto que lo otro, ¿verdad? Lo mismo los productos de contrabando, ¿verdad? Muchas veces vemos por la calle lleno de productos de contrabando y aceptamos, o sea, es como que no está mal. Y sabemos de que esa conducta, de que ese producto que fue introducido de manera ilegal, por así decirlo, para la venta para la comercialización masiva, no corresponde, ¿verdad? O sea, está inclusive sancionado por ley, ¿verdad? Penal en este caso, ¿verdad? Pero igual aceptamos, igual muchas veces no hacemos nada. Lo del combustible, el ordeña de combustible que se da muchísimo ahí en la zona ¿cómo les digo?, de Clorinda y de Falcón, en esa zona que se vende muchísimo combustible y se ordeña y se saca y de las zonas principalmente donde están los puertos, ¿verdad? Barcaza y otras maquinarias, por ejemplo, zona de obras, así obras públicas principalmente, que se produce muchísimo y eso se vende y la gente compra y saben bien de que comprar en bidones o comprar en esas condiciones que vos estás comprando algo que fue hurtado, por lo menos, ¿verdad? Entonces, y algo que fue hurtado es algo que está reprobado por la ley, pero no, porque te sale más barato, compraste. Y vos tenés, no, está bien, o sea, incorporaste de esa manera y eso es la desviación institucionalizada. Tomar como correcta una conducta que está desaprobada realmente por la sociedad. Eso viene siendo lo que sería la desviación institucionalizada. Se institucionaliza una conducta socialmente reprobada. Y acá hay está el término que les adelantaba anteriormente, que fue un término acuñado por Emilio Durkheim justamente cuando él hace el estudio acerca de su obra cumbre, una de ellas es el suicidio, ¿verdad? Y llega a esa conclusión de que había ciertos suicidios que él no les podía catalogar en ningún otro, ¿verdad? Entonces llegó a la conclusión de que eran suicidios anómicos. ¿Por qué? Porque estas personas tenían una carencia de ciertos modelos
que le servían a las personas para lograr justamente un mayor grado de libertad y tolerancia, o sea, un mayor grado de contención, hablando hoy en términos más cercanos, contención emocional, que les sirviera a ellos en esos momentos tanto de prosperidad como de carencia, poder sobrellevar esas situaciones, ya sea de suma felicidad o ya sea de extrema tristeza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él consideraba como anomia, del latín griego anomo, que es sin normas, por así decirlo. No hay normas, carente de normas, carente de modelos que les pueda servir de referencia para poder lograr esa tolerancia, lograr esa contención emocional. Vemos acá en proyección de que la desviación implica o tiene, vamos a decirle, una conexión con lo que sería el orden social. Nosotros vemos de que acá, en este fondo, si ustedes ven, está nuestra moral individual, ¿verdad? O sea, es lo que nosotros tenemos adentro y después, una vez que nuestras conductas van desplegándose dentro de la sociedad, ya son o pueden ser objeto de sanciones sociales, ¿verdad? Sanciones sociales, y ahí si apartamos nuestra conducta de lo que socialmente es aceptado, es lo que conocemos como la desviación social. Cuando hay desviación social nomás, sin transgresión a una norma jurídica, no hay una sanción jurídica como tal, ¿verdad? Es la sociedad quien a través de ciertas sanciones que no son jurídicas nos van a estar, vamos a decirle, diciendo, ¿sabes qué? Comportate de esta manera. ¿Y cuáles son, por ejemplo, ciertas sanciones sociales a ciertas desviaciones sociales? El hecho de la desaprobación, ¿verdad? El hecho de que últimamente se les está haciendo a muchos políticos el hecho de dejar, por ejemplo, que cuando llega un político a un restaurante o algo así que hizo algo que la gente no está de acuerdo, ¿qué es lo que hace la gente? Le escracha públicamente, le empieza a gritar de todo, o muchas veces dejan vacío el restaurante. Eso es lo que usualmente están haciendo, ¿verdad? Son formas de sancionar que encuentran los miembros de una sociedad con respecto a una persona que ellos consideran que ha tenido una conducta desviada, ¿verdad? Y cuando hay una desviación jurídica, ya hay una transgresión a una norma jurídica, que no precisamente esa sanción puede ser de tinte penal, ¿verdad? Porque sabemos de que, por ejemplo, en el caso de que yo incumpla unas normas de tránsito y produzca un accidente, ¿verdad? Por haber incumplido una norma de tránsito, supongamos que pasé la luz roja y le choqué a alguien, ¿verdad? No hubo hecho de sangre, más bien daños materiales. Yo sé que me expongo a una sanción jurídica, ¿verdad? En este caso, a través de una demanda, en una sentencia me van a condenar a que justamente yo, si es que me encuentran responsable, a que yo justamente le indemnice a esa persona por los daños y perjuicios que le ocasioné. Pero si además mi conducta desviada, en este caso, por haber transgredido esa norma jurídica de tránsito, tuvo una consecuencia fatal, voy a tener, además de esa responsabilidad civil, de esa responsabilidad administrativa, voy a tener una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque voy a ser pasible de ser juzgado en un juicio penal y probablemente, si se me encuentra culpable, voy a ser condenada a una pena privativa de libertad por ya sea una lesión culposa, un homicidio culposo, y voy a ser condenada, ¿verdad? Y además de tener que resarcirle a esa persona de manera económica, voy a tener que pagar muchas veces con mi libertad, inclusive por mi irresponsabilidad, por haber transgredido esa norma, ¿verdad? El delito es una conducta que justamente tiene por finalidad transgredir la ley, ¿verdad? Y esa transgresión de la ley conlleva una sanción penal, ¿verdad? Una sanción penal que puede ser desde
penas de días multas, como se le dice muchas veces, o penas privativas de libertad. Hay otro tipo de penas también que pueden ser, vamos a decirle, aplicadas en ciertos casos que están establecidas dentro de nuestro Código Penal. Los tipos de delitos. Tenemos varios tipos de delitos. Hoy nuestro Código Penal, y principalmente desde su cambio, por así decirlo, allá por el año 97, más que delitos, él entiende, en el Código Penal se habla de hechos punibles, ¿verdad? Porque se hace una discriminación entre los tipos de hechos punibles y se dice de que los delitos son aquellos que tienen una pena privativa de libertad hasta 5 años y los hechos punibles, los crímenes ya son aquellos hechos punibles que tienen una pena privativa de libertad de más de 5 años, ¿verdad? Y estos tipos de delitos pueden ser, como les dije, de sangre, en el caso de un accidente de tránsito, por ejemplo, con derivación fatal, o inclusive un crimen o un asesinato. Pueden ser contra el patrimonio de las personas. Yendo siempre en el caso del accidente de tránsito, podemos ir con el tema del daños materiales. Puede ser contra el Estado, ciertos hechos punibles contra el erario público y también contra la autonomía sexual de las personas, ¿verdad? Hay ciertos aspectos que debemos considerar acerca del delito, más bien hoy en nuestro sistema jurídico normativo denominado hecho punible, ¿verdad? En cuanto a género y delito, por ejemplo, se habla en estos casos de que las mujeres son más propensas a efectuar cierto tipo de delito que los varones, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, según los estudios así de criminalística y todo, se suele decir de que más van para el lado, en el caso de las drogas, por ejemplo, más actúan como mulas, es decir, como personas que transportan la droga, por así decirlo, a diferencia de los varones, ¿verdad? Que más están para ¿cómo se dice? Comercializar principalmente las drogas antes que transportar eso, ¿verdad? Después hablamos de delitos, por ejemplo, y las épocas del año, ¿verdad? ¿Cómo se dan? Generalmente se dice que en épocas en donde predomina el calor se dan más hechos de sangre, a diferencia de lo que ocurre generalmente cuando existen épocas de frío, que se dan más hechos punibles contra el patrimonio de las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la necesidad, por así decirlo, de salvaguardarse en cierto sentido. Veo que ahí levantó la mano Alejandro, ¿puede ser? O no sé si se Adrián, le ocurre más. ¿Sí? profe, ¿no sería mejor que diga hecho punibles en vez de delito para generalizar lo que Real, usted va a por explicar? eso que les estoy. Lo que pasa es que si ven los materiales de sociología, la mayoría habla de delito. Por eso es que yo les hago el paralelismo de hablarles desde nuestro sistema normativo que incorpora hoy la palabra hecho punible antes que delito, porque delito hoy en nuestro sistema normativo es considerado aquel hecho punible que tiene una pena privativa de libertad de hasta 5 años y en el caso de los crímenes, más de 5 años, ¿verdad? Por eso es que siempre les hago ese paralelismo. Pero en la mayoría de los textos así van a encontrar todavía como delito, así como esa conducta que transgrede la norma y que tiene una sanción penal, ¿verdad? Después también se habla del delito de los acomodados, es decir, de aquellas personas de guantes blancos, ¿verdad? Que son personas, por así decirlo, altamente instruidas y que ya ejecutan otro tipo de hechos punibles, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con cuestiones económicas, ¿verdad? También estamos hoy día conviviendo y fuimos víctimas hace poco de un hecho bastante lamentable con derivación eh, colateral, por así decirlo, si es lo que dicen los investigadores, es lo que ocurrió justamente en San Bernardino, ¿verdad? A consecuencia de un ajuste de cuenta entre miembros de una banda que se conoce como crimen organizado, ¿verdad? Que ya va mucho más allá
de una banda de personas comunes, de delincuentes comunes, ¿verdad? Porque estas personas que tienen sus organismos ya muchas veces traspasan las fronteras, o sea, no es que operan en un determinado país, sino que tienen células, inclusive, o grupos, por así decirlo, en determinados países, ¿verdad? En determinados sectores del continente inclusive, ¿verdad? Y está bastante jodida esta situación. Hoy día se está luchando muchísimo contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque ellos a través del lavado de activos, la CEPRELAT hoy está controlando muchísimo todo lo que tenga que ver con el ingreso de, de dinero, de divisas al país, de las personas en sí. Cada vez están penetrando en el pueblo, en el común, para que cada uno justifique, porque hay tantas maneras de lavar el dinero, como quien dice, y acá en Paraguay era demasiado fácil, que justamente era considerado para la gente de afuera. Lamentablemente estábamos en esa óptica para ellos, ¿verdad? De que era un país en donde hay demasiados beneficios, una supuesta impunidad, ¿verdad? Entonces ellos nos ven lamentablemente de esa manera, ¿verdad? Hay otra cuestión también a considerar dentro de lo que serían los desviados, ¿verdad? Que hablamos de los enfermos mentales, ¿verdad? Ellos a lo mejor no por sí se apartaron, vamos a decirle, de las normas porque muchos de ellos no son conscientes de su realidad, ¿verdad? No son conscientes no tienen lo que nosotros tenemos a partir de los 18 años, que se llama discernimiento. Porque para que uno sea considerado responsable de la comisión de un hecho punible, debe obrar con discernimiento, con intención y con libertad. Discernimiento que implica la posibilidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Ese discernimiento, según nuestro Código Civil paraguayo, modificado en el año 2001, si mal no recuerdo, establece que a partir de los 18 años de edad, una persona es capaz de hecho plenamente, es capaz total de hecho. ¿Qué quiere decir que tenga esa capacidad total? Que tiene la posibilidad de obrar por sí mismo, por sí solo, ¿sí? Discernimiento, entonces es saber lo que está bien y lo que está mal. Intención, yo tengo la voluntad, tengo la intención de dañarle a una persona, de hacerle mal a esa persona. Y libertad, yo tengo que obrar sin ningún tipo de coacción externa para poder lograr ese objetivo. Entonces, para que yo sea considerado responsable, ¿por qué los menores antes de los 14 años son considerados justamente inimputables? ¿Por qué? Porque justamente ellos no tienen todavía, a lo mejor tienen libertad, pero no tienen discernimiento y a lo mejor pueden tener cierta intención, pero lo que les falta es principalmente ese discernimiento, que justamente a los efectos de evitar conflictos, la ley establece, salvo prueba en contrario, de que toda persona es capaz de hecho a partir de los 18 años de edad. Ustedes si por ahí tienen su Código Civil viejo y no tienen la modificación, van a encontrar que dice 20 años de edad. Pero eso se modificó con una ley a partir del año 2001, chicos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, a partir del año 2001, uno es plenamente capaz de hecho a partir de los 18 años de edad, ¿verdad? ¿Qué pasa con los menores? Los menores a partir de los 14 años de edad y hasta los 17 tienen una incapacidad de hecho relativa, lo que les hace pasibles de que en caso de que ellos cometan algún tipo de hecho punible, que tengan alguna sanción establecida, porque eso también es otro punto, chicos, para que sea considerada o para que sea considerado, mejor dicho, hecho punible, esta conducta debe estar reprobada dentro de nuestro Código Penal. Tiene que estar dentro del catálogo de hechos punibles considerados por nuestro Código Penal, porque si no está dentro de ese catálogo, no se considera hecho punible.
y en consecuencia no va a ser factible de ser sancionado. Y justamente, ¿qué es lo que nos pasó? Y siempre les comento, ¿verdad? Nos pasó cuando incorporamos recientemente nuestro Código Penal, ¿verdad? Allá por el año 97, que era una incorporación, se hizo en base a un modelo alemán muy moderno, ¿verdad? Pero eso es lo que siempre decimos, para que las normas puedan ser eficaces, indefectiblemente estas normas tienen que traerse a estudiar, a analizar si son o no completamente factibles acá la aplicación dentro de la sociedad paraguaya, o si tenemos que hacerle algunas modificaciones, porque no está mal que copiemos eh, lo que se hace afuera, o sea, las normas que resultan afuera, pero lo que tenemos que hacer es que justamente tratar de analizar y tratar de incorporar, o sea, de incorporar de acuerdo a nuestras necesidades. Y eso nos pasó con nuestro Código Penal, porque ellos con tantos bombos y platillos le trajeron y se olvidaron de un hecho punible así muy típico acá en Paraguay, saliendo de Central, o mismo saliendo de la capital, ¿verdad? Que era el hecho punible del abigeato. Entonces, rápidamente, por eso nuestro Código Penal tiene tantas normas modificatorias, por así decirlo. Si ustedes ven, el Código Penal yo creo que es el código con más modificaciones dentro de nuestro sistema normativo, ¿verdad? Y esa fue una de las primeras grandes modificaciones, justamente el tema de la ley de abigeato, porque en un principio se había omitido y eso quedó sin sanción. Al no tener sanción, o sea, al no haber sido nombrado dentro de lo que sería el Código Penal y ser olvidado, quedó sin, dejó de ser un hecho punible, ¿verdad? Entonces eso se tuvo que reivindicar y se reivindicó a través de una ley modificatoria. Por ahí vi que alguno hizo una pregunta de por qué le permiten conducir a un joven a partir de los 18 años de edad. No sé si leí toda la pregunta. A ver un poco. ¿Dónde se me fue mi chat? Acá, por acá está. ¿Por qué en Paraguay un joven a partir de los 18 años recién pueden conducir en USA? Bueno, y ahí les explico, chicos. Como nosotros siempre decimos, partimos desde la base de que en las sociedades, a los efectos de que éstas estén organizadas, se establecen ciertas normas. Ciertas normas porque para evitar el caos justamente. Entonces hay un estudio de que se entendía de que a partir de los 18 años una persona se reputa plenamente capaz de hecho, es decir, que tiene los tres requisitos para ser considerado como responsable de sus acciones. Tiene intención, tiene discernimiento y tiene libertad. Y eso depende, porque ¿qué son las normas, chicos? Son cuestiones aceptadas por determinadas sociedades y ellos consideran de que los jóvenes allá en Estados Unidos a partir de los 16 años ya son capaces de conducir, ¿verdad? Ya tienen la capacidad de conducir. No son todavía mayores, pero ya pueden llegar a conducir, ¿verdad? A diferencia de lo que hay acá. Y eso pasaba también acá, chicos. Por eso es que nuestro código baja la edad para ser considerado mayor de edad, porque nuestro Código Civil paraguayo, si ustedes ven el artículo 36, no tengo más código, vamos a mirar acá, artículo 36, Código Civil paraguayo, decía, si mal lo recuerdo, Código Civil paraguayo, o 28 era. Sí, 36 era. El artículo 36 de nuestro Código Civil paraguayo decía anteriormente, ya les digo, la capacidad de hecho consiste en la aptitud de ejercer por sí mismo y por sí solo sus derechos. Este código reputa plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido 20 años de edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente. Eso es lo que dice nuestro código, nuestro Código Civil paraguayo del año 1987, vigente a partir del año 1987. Entonces, con el correr del tiempo,
Y con el advenimiento de nuevas tecnologías, o sea, de nuevos estudios que se le realizaron a la población, se vio de que a partir de los 18 años ya se podía considerar una edad aceptable porque seguramente tiene todos sus respaldos científicos, sociológicos y todo para que se pueda bajar esa franja etaria para considerarle a las personas como mayores de edad. Y esa ley modificatoria de la edad era del año, modificatoria, artículo 36, Código Civil, les digo, si mal no recuerdo, era del año 2001. 2136 creo que era. 2169. 2169, a través de esta ley 2169 del año 2003, me rectifico en el año, decía de que se modificaba ese artículo 36 del Código Civil y quedaba en que la edad a partir de la cual los paraguayos eran considerados, no los paraguayos, solamente las personas que residían acá, eran considerados mayores de edad a partir de los 18 años de edad. Entonces, hagan nomás ese estudio en el tiempo. Y antes, con el Código Civil de Vélez, imagínense de que se consideraban mayores de edad a partir de los 21 años de edad. Eran consideradas las personas mayores de edad. Nuestro Código Civil paraguayo del año 1980, o sea, vigente, se sancionó en el año 1985, pero se dejó todo el año 1986 para socializar y para que la población conozca, y entró en vigencia recién un año después, es decir, en el año 1987. Entonces, ahí se estableció ya 20 años de edad como la mayoría de edad. Y finalmente, después de cuántos años sería, 87, 97, prácticamente 16 años después de la vigencia de nuestro Código Civil, se establece que se llega a la conclusión a través de estudios, de dictámenes, etcétera, etcétera, de que una persona ya era plenamente capaz, o sea, ya tenía intención, discernimiento y libertad a partir de los 18 años de edad. Y por eso se modifica justamente este artículo del Código Civil. No sé si está respondida la pregunta de la compañera, si hay alguna otra cuestión que... Totalmente, profe. Y en relación a lo que usted está comentando, usted habla de que de 3 condiciones: la intención, el discernimiento y la libertad. En el caso de las votaciones, 18 años, y para el caso de consumo de bebidas alcohólicas, 20 años. También llama la atención de bebidas alcohólicas y cigarrillos también, si mal no recuerdo. Y de los casamientos también, profe. 14 años mujeres, 16 años varones. No estoy segura si sigue así, al menos cuando estudié en un primer momento. No. Entonces, se modificó eso y quedó en 16 años para ambos. Ya. Exactamente, salvo dispensa especial, si mal no recuerdo, decía a partir de los 14 años para las mujeres. Pero aquí ya te digo la ley. Sí, 14 años mujeres, porque tuve una conocida que se casó a esa edad y fue realmente, pensamos que iba a ser la fiesta de 15, pero fue su fiesta de casamiento. ¿En serio? Sí. Ley árbol. Pero yo no sabía, bueno, sí, en esa época debía de tener permisos especiales, tanto de los padres, no sé si jueces o algo por el estilo. Ahí hay un, ¿cómo que les digo? Ahí hay un tema que van a estudiar eso en Derecho Civil Personas, esa parte. Pues, ya les digo enseguida. La ley. De repente esa relación que usted dijo, la intención, el discernimiento y la libertad como condiciones, entre 18 y 20 años, bueno, sí, científicamente hay diferencia de madurez. De repente dicen los entendidos que las mujeres maduran a cierta edad más rápido que los varones o viceversa, ¿verdad? Pero es muy poca la edad de 18 a 20 para poder discriminar de esa manera responsabilidades. Otra cosa que llama mi atención, el Paraguay es un país eminentemente joven, pero sin embargo se ve
limitado, ¿verdad? El tema de las votaciones con el tema de las edades, ¿verdad? O sea que eso de repente para mí no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que convengamos... Para la edad presidencial también, ahí está. Para la edad con que debe contar el presidente también. Es muy alto. Sí, exacto, pero son convencionalismos que se adoptaron y que muchas veces, como pasó tanto tiempo, tenemos que hurgar, como se dice, en el tiempo y buscar cuáles fueron las causas que motivaron la adopción de esa determinada edad, ¿verdad? Y como les digo, generalmente se hacen estudios que son los que hacen, o mismo los comportamientos de las personas. Uno va estudiando los comportamientos de las personas y se va dando cuenta de que, mira, a partir de los 18 años ya la mayoría actúa de manera más responsable. ¿Por qué se da esto generalmente? Porque a partir de generalmente la mayoría termina, por ejemplo, el colegio, que es la etapa educativa básica, por así decirlo. Entonces, termina a los 18 años, ¿verdad? Y ya después opta si va a la universidad o si va a otros lugares, ¿verdad? Entonces, eso suele ser así, pero esos son, como les digo, convencionalismos que las sociedades van adoptando a los efectos de que se dé o se maneje con cierto orden y con cierta paz dentro de la sociedad, ¿verdad? Y quien rebasa esos límites, quien ejecuta acciones fuera de lo contrario, es pasible de ser sancionado, ya sea sancionado o reprobado socialmente o sancionado jurídicamente, ¿verdad? Les quería, acá está, justamente. Les comento, la ley 1/92, que es una de las grandes modificatorias de nuestro Código Civil, después de la 45/91, es justamente la que estableció en su artículo, les digo, se me perdió otra vez, 16, ¿cuál era? Acá, artículo 17 era, capacidad para contraer matrimonio. Nos dice de que los menores de uno u otro sexo que no hubieran cumplido 16 años de edad, excepto dispensas especiales a partir de los 14 años, a cargo del juez en lo tutelar, le llamaban en ese entonces, estamos hablando del año 92, y eso hoy día los jueces ya no existen, los jueces de en lo tutelar del menor, sino que se denominan jueces de la niñez y la adolescencia. ¿Y qué pasa? Cuando son menores de edad, en el caso de que los padres no estén de acuerdo, o uno de los padres no estén de acuerdo, los menores pueden ir a solicitar inclusive la denominada venia o autorización judicial para contraer matrimonio, ¿verdad? En este caso, el juez va a resolver de acuerdo a la opinión, a la escucha que haga de los afectados y también el tema de los padres, ¿verdad? O sea, va a escucharle a los padres cuáles son porque se entienden de que, o sea, nuestra ley al incorporar esta posibilidad de que puedan contraer matrimonio a partir de los 16 años de edad, supuestamente les considera ya capaces para formar una familia. Pero imagínense las cuestiones de la vida, ¿verdad? O sea, muchos decimos así, le consideramos capaces de formar una familia, pero está también, y si leen un poquitito más la normativa, van a ver de que ellos, por ejemplo, en el caso de que no puedan procurarse asistencia económica para sí mismos, los padres son los que van a tener que mantenerles a los nuevos contrayentes, por así decirlo, ¿verdad? O sea, son ciertas, para mí, incoherencias, ¿verdad? Pero bueno, al final tiene sentido porque finalmente no son del todo capaces, ¿verdad? Pero bueno, son cuestiones que se establecieron en la norma y posibilidades que nos da de ejecutar esas acciones a determinadas edades, ¿verdad? Así es. Bueno, chicos, con esto yo estoy terminando la clase de hoy. No sé si hay alguna otra cuestión que quieran consultar, tengan alguna duda más. No sé si están todos ya invitados al Classroom. Eso me gustaría
los delegados me hagan saber y cualquier cosa, por favor, háganle saber a sus compañeros que me escriban al correo institucional para que les haga la invitación correspondiente y puedan unirse. Buenas noches, profe Fátima, muchísimas gracias por la Buenas clase noches, del día de Daniel. hoy. Hay muchos compañeros que me siguen comentando que le escribieron varias veces y todavía no recibieron la invitación. Y te comento, Daniel, que por ejemplo acá yo estoy mirando una la que me escribió, que es María Isabel Correa, que me puso presente, que no sé si está ya en el Classroom, pero después todos los que me comentaron ya son, ¿cómo se dice? Personas que están dentro del Classroom, ¿verdad? Les digo exactamente a cuántos les tengo actualmente. 103 les tengo, no sé cuántos son ustedes. Yo calculo unos 110 por ahí. Pero bueno, por lo visto ya son muy pocos. Hoy me hablaron unos cuantos, entonces por eso le mencionaba eso, profe. Tengo inclusive algunos que dice invitados, pero no sé, no aceptaron la invitación. Por ejemplo, a ver, te digo a quienes me figuran invitados acá. Edgar Archie, puede ser, @gmail, después Estudio Notarial Benítez, @hotmail, Fifi Jorge, @gmail, Franco92 Gmail, y Brites 343 Gmail, y no sé, admin, algo así, @gmail, Janet Godoy Valiente, @gmail, Joel.15pi Gmail, Joren23. Estos, por ejemplo, todos están invitados, pero no me aceptaron la invitación. Julieta Noguera, Larrea Corallo, creo que dice, Leiva Martín, Yanes Diego, Luciana Martínez, Monse Valiente. Profe, ¿no te aceptaron la invitación? Yo estoy acá, Julieta Noguera. Sí, entonces quedó nomás con nosotros. Y allí también, profesor. Profe, sí, Jorge Enrique, soy profe. Ese Joren23 @gmail, esa no es, ya no es el correo, yo ya estoy ya en tu Classroom. Ah, ya. Y después le tengo, entonces quiere decir que son muy pocos los que hay. Ahora le voy a dar a una que acabo de recibir hace un rato, un pedido, entonces ella es la que me estaría faltando. Después no tengo ningún pendiente con ustedes, chicos, de invitarles al Classroom. Pero por ahí, si es que hay, por favor no duden en escribir. Y con la lista no están teniendo problemas, están registrando su asistencia. Les reitero, chicos, no hace falta que ustedes me hagan comentarios encima de cada publicación que hacemos, porque si no, se le queda abajo a los compañeros el enlace y muchas veces me dicen, profe, no encuentro el enlace para unirme a la clase. Y pasa de que porque comentan ahí dentro del... acá me llegó uno también que dice, estoy presente, pero no estoy en su clase, dice. Le voy a hacer llegar ya nomás a Adriana. Pero lo que yo quiero recalcarles de que no hace falta que ustedes me pongan presente ni en el chat del Meet, ni en el tablón del Classroom. Basta con que ustedes completen sus datos personales en el enlace asignado para la asistencia. Con eso ya es más que suficiente. Profe, hace rato quise registrarme en el link de la asistencia y ¿Sí? me sale que ya me registré. No sé si ya no por qué hace salió así. falta. Y si ya te registraste, no hace falta que te registres, porque una vez nomás pues está la posibilidad de que se registren. Pero no fue hoy que fue en la clase anterior que me había registrado. Hoy quise registrarme de nuevo y me dice, ya me registré. ¿Alguien más tuvo ese inconveniente? No. Probaste con actualizar, compañero. No. Tenés A que veces no actualizar. Tenés que actualizar nomás. Actualizar nomás, sí. Profe, Tu internet el problema. Voy a tratar de actualizar ahora. Saliendo un poquito del tema. Sí. Interesante, pero a la vez muy largo tu instrumento de diagnóstico. Me imagino que vamos a tener alguna devolución. Me imagino que todas las informaciones que usted
pidió de nosotros es para hacer esas tortas estadísticas y hacer de repente un estudio sobre nosotros, que me gustaría saber después su evolución. ¿Querés los resultados? Sí, sí, porque yo me preparé con San Google a mi lado y sin embargo era todo prácticamente hacer con nuestras palabras y bueno, me pareció interesante, pero sí también muy largo. Exacto, no, pero por eso justamente yo les había dado bastante tiempo y era algo que quería que hagan con sus palabras, o sea, era algo para conocerles a ustedes, para leer un poco lo que piensan, lo que saben de la materia, ¿verdad? Y eso es esa es justamente la idea de sociología, porque muchas veces todos dicen, no, sociología es así muy como que digamos, muy teórico, pero realmente no, chicos. O sea, hay muchas cuestiones de la vida práctica, muchos conceptos que nosotros podemos tratar de explicar con ejemplos. Y yo muchas veces le digo a la gente, traten de definir, o sea, escuchen la clase o traten de leer un poquito por lo menos, ¿verdad? Y ya van a tener ciertas herramientas para poder ir hablando, porque son cuestiones que se nos da en el día a día. O sea, nosotros en el día a día estamos trabajando con diversos roles, estamos teniendo estatus, trabajamos con diversos grupos sociales, con las normas y sanciones, con los elementos de la cultura. O sea, es así factible de que muchas veces las preguntas que les hacemos ustedes puedan responder con sus propias palabras, pero pasa de que no se animan. Eso es nomás lo que pasa. Entonces, esa es la idea justamente con ese instrumento de diagnóstico. Por eso no les di ninguna otra tarea hasta el momento, ¿verdad? Les dejé ahí y a los que les introduje recientemente, puse también de vuelta abierta esa tarea para que puedan hacerlo, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, esa tarea dejé para que puedan hacerla hasta el 28 de febrero. Entonces tienen tiempo, Mañana, los que me entregaron. hasta mañana, dice. Mañana Hasta 23, mañana, 59. Bueno, entonces vamos a ampliarles porque hoy les estoy dando otra vez ingreso a 2 compañeras. Entonces vamos a hacer la ampliación correspondiente para que puedan, sí, acá veo. El que usted dice es la ficha personal, son 2 actividades. La ficha, sí, la ficha, pero les voy a dar otra vez 8 días más. Vamos a hacer hasta el 25, vamos a hacer. Es para el 28. Sí, la ficha es hasta el 28, esa es la idea. Y es cierto, tenés razón, es hasta el 20, hasta mañana era. Pero como hoy le estoy dando ingreso a 2 o 3 compañeros, entonces vamos a darle un poquitito más de tiempo. 390. Ahí creo que ya cumplí con mis invitados del Classroom. Ya están toditos los que me pidieron, están ya invitados para que puedan acceder. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra duda. No, profe, todo bien. Yo les agradezco muchísimo, chicos, la atención de siempre, la paciencia y la predisposición que tienen y a las órdenes siempre, como les digo, siempre dentro del marco del respeto, la tolerancia, el cumplimiento de las normas de convivencia, porque muchas veces sabemos de que yo sé que ustedes consiguen de alguna u otra manera nuestros números de celulares y me pasó no hace mucho que me escribieron así tipo a las 11 de la noche y como les digo y les reitero, todos tenemos vida. Entonces les pido, por favor, ese respeto así, que nos escribamos así, si va a ser yo siempre les digo, el delegado o delegadas, como intermediarios entre nosotros y ustedes. Pero hoy nosotros tenemos la plataforma del Classroom y ustedes tienen acceso a mi correo. Entonces, cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, ustedes me escriben a través